Bueno, buenos días, médicos especialistas, médicos radiólogos y médicos residentes. El día de hoy voy a hablarles acerca del ultrasonido de hombro, una de las utilidades básicas y esenciales en el ultrasonido de tipo musculoesquelético. Mi nombre es Roberto Calix y bueno, vamos a comenzar con algunas generalidades. El día de hoy vamos a hablar básicamente acerca de las formas en que se realiza dicho ultrasonido. No voy a centrarme tanto en patología, sino que más que todo en un protocolo y la secuencia que tenemos que realizar para este tipo de estudios. Entonces, comenzando con alguna de la bibliografía en la que me centré para esta clase, esta es alguna, sobre todo me pareció muy importante esta de las guías técnicas para ultrasonido musculoesquelético de la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética. Ahí más o menos está especificado cómo es el trámite para ir secuenciando poco a poco el estudio y en qué centrarse y qué evitar al momento de realizar este tipo de estudios. Entonces, básicamente tenemos que tomar en cuenta que en esta ocasión vamos a dividir esta clase en tres partes del contenido. Vamos a hablar acerca de la anatomía, de la técnica y los artefactos y el protocolo a seguir en este tipo de ultrasonidos. Entonces, aquí solo pongo de manera adjunta una pequeña imagen en donde podemos observar asimismo la forma en que está dividida la diferente situación en relación a un ultrasonido de hombro. Podemos observar una capa subcutánea, podemos observar la relación con el músculo deltoides, la relación que puede existir con la bursa. Recordemos que la bursa por lo general va a ser poco visualizada, solamente va a ser visualizada de manera patológica cuando hay algún tipo de alteración. Podemos observar la capa de la bursa subacromial subdeltoidea, podemos observar un engrosamiento a nivel del tendón del músculo supraespinoso, podemos observar el cartílago articular y podemos observar la corteza ósea, en este caso correspondiente al húmero. Entonces, para comenzar hablando un poco acerca de la anatomía, tenemos que tomar en cuenta que esta es una de las articulaciones más preciadas que tenemos en el cuerpo humano. Es una de estas estructuras complejas que va a servir como una articulación sinovial, es decir, va a contener sinovial en sus porciones adyacentes y va a unir la extremidad superior a lo que vendría a ser el resto del músculo o, mejor dicho, el resto del esqueleto axial. Tenemos que tomar en cuenta que, en pocas palabras, lo que vamos a ver es que esto se trata de una articulación entre la cavidad glenoidea y asimismo la cabeza humeral. Tomamos en cuenta que es una de estas articulaciones que muestran mayor complejidad para los movimientos y que asimismo, como puede mostrar mayor complejidad, puede mostrar esta situación de sensibilidad para diferentes tipos de trauma. Tenemos que tomar en cuenta que la forma en que dividimos ciertas patologías también van de la mano con los grupos etarios. Por ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes de practicar algún deporte, sobre todo los lanzadores de béisbol o los pacientes que han tenido definitivamente un antecedente de trauma, que ya son pacientes de todas las edades, pero que a medida la edad va avanzando pueden manifestarse de otras formas. Entonces, en pocas palabras, tenemos que tomar en cuenta que esta es una articulación esferoidea eh, formado, como había dicho anteriormente, por la articulación glenoidea a nivel de la escápula y la cabeza del húmero. Es por eso que es una articulación glenohumeral. Entonces, también tomamos en cuenta la diferente forma de la relación en cuanto a las estructuras óseas. Tenemos que tomar en cuenta la relación que existe en cuanto al cuello anatómico del húmero. Podemos observar asimismo la tuberosidad mayor. A la par, podemos observar una tuberosidad menor. Podemos observar la formación un tanto más inferior de lo que vendría a ser el cuello anatómico del húmero. Podemos observar el resto de la porción humeral y asimismo otros accidentes óseos en relación como ser la cabeza humeral como tal. Tenemos la cavidad glenoidea, tenemos esta porción en relación a la porción acromial o el acromión, tenemos el número 9 caracterizado por ser una porción en relación a la articulación acromioclavicular. Tenemos que tomar en cuenta esto porque por lo general estos pacientes que tienen edades avanzadas van a tener por lo general alteraciones en cambios sociodegenerativos u otro tipo de alteraciones adyacentes. También tenemos que tomar en cuenta el proceso coracoideo, tomamos en cuenta también la porción en relación a la clavícula y también un poco de la relación que existe con el borde lateral de la escápula. Entonces, recordando un poquito, tomamos en cuenta asimismo que eh,
para hablar un poco más definido acerca de este tipo de articulaciones en cuanto a los músculos a considerar como principales, tenemos que tomar en cuenta por lo general el manguito rotador. Van a ser por lo general cuatro músculos: el supraespinoso, infraespinoso, subescapular y el redondo menor. Pero ¿qué es lo que ocurre? No solamente vamos a hacer énfasis en el manguito rotador, sino que también tenemos que hacer énfasis en los músculos adyacentes. Estamos hablando del deltoides y asimismo tenemos que hablar de la relación que existe entre la cabeza humeral y asimismo la porción en cuanto a la relación de la cabeza larga del bíceps braquial, que son por lo general lugares que no son parte del manguito rotador, pero mantienen estabilidad en este manguito y asimismo en la articulación glenohumeral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes músculos. Por lo general, tenemos que tomar en cuenta el manguito rotador, que van a ser cuatro. Vamos a contar con el músculo supraespinoso, con el músculo subescapular. En esta imagen tenemos la porción de la cabeza larga del bíceps braquial. Y en otro punto de vista podemos observar siempre el músculo supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Tenemos que tomar en cuenta que el músculo supraespinoso se va a encontrar en la fosa supraescapular de la escápula como tal y se va a insertar a lo que vendría a ser la tuberosidad mayor del húmero proximal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este tipo de músculos nos ayuda para realizar, por ejemplo, abducciones a niveles de 15 grados aproximadamente. Tenemos que tomar en cuenta también el músculo subescapular, que se va a encontrar por delante de la escápula y va a tener una inserción a lo que vendría a ser la tuberosidad menor. Recordemos que existen diferentes inserciones, son cuatro músculos del manguito de los rotadores, de los cuales solamente el subescapular va a estar con una inserción a nivel de la tuberosidad menor, que es lo que quiero dar a entender, que tanto el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor van a tener una inserción hacia lo que vendría a ser la tuberosidad mayor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso podemos observar el músculo redondo menor que va a tener una ubicación justo por debajo del infraespinoso y se va a insertar, como decía anteriormente, en la tuberosidad mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Algunos de los movimientos que podemos observar con el manguito de los rotadores va a ser, como su nombre lo dice, la rotación que va a ser de tipo externa y la abducción del brazo. Entonces, aquí podemos ver de una manera resumida cómo van a estar visualizados estos músculos en relación al manguito de los rotadores. Ya en cuanto a las inserciones tendinosas del supraespinoso e infraespinoso, tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes caras o facetas. Algo que tomamos en cuenta así de la misma manera es que la relación entre el supraespinoso y el infraespinoso es bien estrecha. Entonces, por lo general, algo que hay que tomar en cuenta es que cuando existe una lesión a nivel del manguito de los rotadores, el principal músculo que viene a la mente o el principal tendón es el músculo supraespinoso. Entonces, en la mayor parte, por decir un 70% aproximadamente de las lesiones, van a venir a recaer en ese músculo. Y como tenemos una relación muy cercana con el músculo infraespinoso, no cabe tomar dudas de que probablemente existe una relación adyacente en cuanto a este tipo de lesiones. Entonces, en esta situación podemos observar una familiaridad de la anatomía facetaria. Podemos observar la faceta superior, la faceta media y la faceta inferior. Podemos observar las inserciones en relación al supraespinoso y al infraespinoso y también, como comentaba anteriormente, lo que vendría a estar de manera estrecha sería la cabeza larga del bíceps braquial. Entonces, como podemos observar, el supraespinoso va a tener por lo general una medida aproximada de 23 milímetros. Y aparte de eso, tenemos que tomar en cuenta que cuando nos referimos a esta medida, estamos hablando de la anchura de este músculo. Va a ser medido de anterior a posterior y de los cuales estos 23 milímetros, 13 de estos van a estar en una relación directa con la faceta superior y otra parte, que sería unos 10 milímetros aproximadamente, van a estar en relación con la faceta media. Tenemos que tomar en cuenta asimismo que posteriormente el músculo infraespinoso tiene aproximadamente una anchura de 22 milímetros, de las cuales gran parte de esta va a estar en directa relación con la faceta media y se va a superponer de manera superficial a lo que es el músculo supraespinoso. Entonces, esto solo por mencionar algunas inserciones tendinosas del supra e infraespinoso en cuanto a la cara lateral del húmero. También tenemos que tomar en cuenta, entre otros hallazgos, que existe algo que se llama la huella del supraespinoso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Si nosotros llegásemos a seguir el cartílago articular, como podemos observar en esta flecha curva o en esta de acá, nosotros tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener un recorrido de medial a lateral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La huella del supraespinoso sirve básicamente para evitar errores en algunas situaciones y para ver cómo es la distribución del músculo supraespinoso como tal y las diferentes fibras que lo contienen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Justo lateral a la terminación del cartílago articular, va a haber un área desnuda de aproximadamente 1 a 5, perdón, de 1.5 a 1.9 milímetros desprovista de cartílagos, que podríamos observar más o menos en este nivel, en esta imagen, que va a ser esa área desprovista de cartílago que se va a considerar como un área desnuda, en donde no tenemos que caer en errores al momento de realizar la ultrasonografía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparte de esto, tenemos que tomar en cuenta la técnica, la forma en que vamos a realizar este tipo de estudios. La técnica principal se basa en la utilización, como tenemos que tomar en cuenta, de posicionamientos y de diferentes transductores. Pero ¿a qué me refiero con los transductores? Ya lo vamos a ver un tantito más adelante. Por lo general, en cuanto al posicionamiento, tenemos que tomar en cuenta que la persona que realiza el estudio se va a ubicar enfrente o al lado del paciente. El paciente va a estar sentado con respaldo corto o en una forma, o en una base, perdón, que tenga una forma giratoria, como ser un taburete. Y por lo general, el examinador tiene que estar en un taburete que tenga ruedas. ¿Qué es lo que ocurre? El hombro del examinador, es decir, la persona que realiza el estudio, tiene que estar más alto en relación a lo que vendría a ser el hombro del paciente. Esto para evitar diferentes ubicaciones mal realizadas desde un punto de vista inferior en relación al hombro del paciente. Entonces, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? Por lo general, la realización del estudio dura aproximadamente de 5 a 10 minutos, pero como tomamos en cuenta siempre, estos son estudios que dependen básicamente del operador. Entonces, algo que también tenemos que recomendar en este apartado es que se le debe realizar una historia corta al paciente para ver realmente qué es lo que podríamos llegar a encarar. Entonces, como mencionaba anteriormente, en cuanto a la edad del paciente, nosotros ya podemos ir haciendo diferentes tipos de probables patologías que estén afectando a este. Por ejemplo, cuando son pacientes menores de 40 años, tenemos que tomar en cuenta que los pacientes van a llegar con dolor que por lo general tienen una irradiación hacia el codo y algunos de estos pueden llegar a mencionar que se despiertan durante la noche por la misma dolencia. Cuando son pacientes mayores de 40 años, tomamos en cuenta que existe una mayor probabilidad de sufrir un desgarro a nivel del manguito de los rotadores, a diferencia de cómo serían pacientes más jóvenes, que tienen más que todo probabilidades de tener una lesión a nivel del labrum. Así como teníamos el labrum acetabular en la articulación de la cadera, aquí también podemos contar con un labrum a nivel de la articulación glenohumeral. Entonces, esto es de importancia a nivel de pacientes jóvenes. Entonces, también tomamos en cuenta la forma en que se realiza el ultrasonido, tomamos una selección de sonda directamente en relación a una sonda de transductor lineal que tenga al menos 10 MHz y que por lo general tenemos que entender con esto que sea de alta frecuencia. Si nosotros utilizamos otro tipo de sondas, vamos a caer probablemente en errores como ya vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de errores son los que quiero llegar a mencionar? Básicamente los que van de la mano con el haz de sonido porque este tiene que tener una dirección perpendicular a las fibras del tendón. Entonces, con un transductor lineal de alta frecuencia vamos a minimizar este efecto que va a ser conocido como anisotropía. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es la anisotropía? La anisotropía se va a considerar como la propiedad que va a tener un material para permitir cambiar o asumir diferentes propiedades en relación a diferentes direcciones, a diferencia de lo que sería la isotropía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una anisotropía me puede dar o generar diferentes imágenes que me pueden llegar a hacer pensar que se trata de una patología, pero al final realmente esto se resume en que prácticamente es una propiedad diferente en cuanto a las perpendicular, como podemos observar en esta situación. Podemos observar que existen diferentes formas en las que las va a observarse. Podemos identificar eh, por ejemplo, esta, en donde tenemos un ángulo aproximado de 90 grados, en donde no se identifican alteraciones. Aquí estamos
hablando de una isotropía, pero a la par podemos observar que este fenómeno en cuanto a las de sonido no es realmente adecuado. Entonces, por eso se forma un área hipoecoica que va a ser caracterizada por esta anisotropía. Entonces, también tomamos en cuenta el protocolo. Tenemos que saber que siempre, como en la mayor parte de los estudios, hay que tomar un orden específico. ¿Cómo vamos a irnos en este tipo de secuencias? Primero hay que identificar el tendón de interés. Por lo general tenemos que obtener imágenes del tendón en dos planos, ya sea en su eje largo y eje corto. Tenemos que eliminar el artefacto dirigiendo el haz de ultrasonido perpendicular al tendón y posterior a obtener a esta serie de pasos, nosotros podemos llegar a diagnosticar la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recordar siempre eso, ¿verdad? Que cuando nosotros observamos una acción que sea sospechosa, que nos haga un llamado de atención, tenemos que verificar siempre que se ubique en dos diferentes planos para saber que es real. Tenemos que también tomar una secuencia específica y ordenada. Vamos a tener como principal protocolo está ya por principalmente de unión musculoesquelético de hombro y la divide de la siguiente forma. En el paso uno tenemos que tomar en cuenta no solamente, como decía anteriormente, los músculos del manguito rotador, sino que también vamos a tener un poquito de énfasis en otro tipo de estructuras. En este caso, el tendón del bíceps braquial en cuanto a la cabeza larga. La posición del paciente es muy importante. Por lo general, cuando empezamos el estudio, vamos a evaluar la cabeza larga del bíceps y vamos a pedirle simplemente al paciente que ponga la mano o la palma de la mano sobre el regazo. Entonces el transductor, como podemos observar en esta imagen, se va a colocar en el plano sobre el hombro anterior. Entonces, la forma en que vamos a ver este tipo de imágenes, comenzando con el tendón del bíceps braquial en cuanto a su cabeza larga en un eje corto, va a ser en relación a la corredera bicipital. Entonces, podemos identificar que el transductor se va a colocar en un plano axial del cuerpo sobre el hombro anterior y asimismo podemos identificar el surco bicipital por sus contornos óseos, como podemos identificar a este nivel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La superficie del hueso obviamente va a tener una configuración hiperecogénica y va a mostrar una sombra posterior adyacente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente, dentro de este surco bicipital podemos encontrar el tendón del bíceps braquial. También algo que tenemos que tomar en cuenta son otros hallazgos como ser las tuberosidades. En esta situación podemos identificar la tuberosidad menor. Entre otros aspectos a considerar en cuanto al eje corto es que la corredera bicipital se va a encontrar a este nivel. Solamente adjunto esta imagen para tener una mejor imagen o panorama de la configuración anatómica. Entonces, también tenemos en el eje corto el tendón del bíceps braquial con un margen superior de la corredera bicipital, en donde podemos observar cómo va a ser la distribución en cuanto a las relaciones anatómicas adyacentes. Y como podemos observar, tenemos la cabeza larga en un eje corto. Este va a ser el músculo subescapular y básicamente eso. Entonces, también tenemos que tener un eje corto en relación al intervalo de los rotadores. Podemos observar la forma en que vamos a tener el subescapular y el supraespinoso en relación al músculo deltoides. Como les comentaba anteriormente, no solamente hay que hacer énfasis en el manguito rotador, sino que también en las estructuras adyacentes. Entonces, aquí como podemos observar, en cuanto al color azul claro, tenemos el ligamento transverso del húmero y en cuanto al color azul oscuro o azul marino, podemos observar lo que vendría a ser la conocida bursa subacromial o subdeltoidea, como se puede llegar a considerar básicamente. También tenemos que tomar en cuenta la unión miotendinosa a nivel del pectoral mayor. Podemos observar las diferentes estructuras, podemos observar la cabeza corta, la cabeza larga y también podemos observar la relación que existe con el húmero. También, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el fenómeno de anisotropía. Como comentaba, este es uno de los principales errores en los que se puede llegar a caer en un ultrasonido de hombro. Como podemos observar aquí, a nivel del tendón se identifica una apariencia hipoecoica debido a dicha anisotropía, cuando no se obtiene realmente una imagen perpendicular de las de sonido. Entonces, esto es como se vería un fenómeno de anisotropía a nivel del bíceps braquial. Aquí podemos observar también la cabeza larga del bíceps braquial en relación a lo que vendría a ser la corredera bicipital.
Podemos identificar diferentes estructuras, por ejemplo, podemos identificar de manera más superficial el músculo deltoides, identificamos la cabeza larga del bíceps braquial y también podemos identificar lo que vendría a ser parte de la bursa subacromial subdeltoidea. Aquí va a ser la forma en que pondríamos el transductor para obtener este tipo de cortes. También tenemos que hablar del bíceps braquial en cuanto a la cabeza larga con el eje largo y la relación con la unión. Entonces, básicamente, esta es la forma en que vamos a visualizar el bíceps con su cabeza larga. Si vamos a hablar acerca del fenómeno de anisotropía que se puede identificar en relación al tendón de la cabeza larga del bíceps, identificamos esta pequeña área hipoecoica que va a mostrarse como una especie de patología. Sin embargo, siempre cabe recalcar que se trata solamente de un fenómeno de anisotropía, cuando realmente no se obtiene una imagen con el haz perpendicular en relación a las de sonido. Tenemos que tomar en cuenta que posterior a que hemos evaluado el bíceps braquial, vamos a pasar al tendón del subescapular y también vamos a identificar si existe una subluxación o luxación de la cabeza larga del bíceps braquial. Entonces, tomamos en cuenta siempre la ubicación del transductor. Vamos a pedirle al paciente siempre que coloque la palma de la mano sobre el regazo y el transductor se va a colocar en un plano axial del cuerpo sobre el hombro anterior. Aquí es donde tendríamos que identificar prácticamente el tendón del subescapular en su eje largo. Podemos identificar de una manera centrada cómo va a ser la ubicación del transductor y asimismo su relación con la tuberosidad menor. Vamos a identificar asimismo de esta forma que esta va a ser parte principal del tendón a nivel del subescapular, artificialmente hipoecoico debido a anisotropía, entre otros fenómenos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el subescapular se va a mostrar prácticamente a este nivel. Algo que tomamos en cuenta va a ser la forma del tendón del subescapular en su eje largo como tal y su relación con la cabeza del bíceps braquial y la tuberosidad menor. Algo que tomamos en cuenta a través del siguiente video es la forma en que vamos a evaluar estos pacientes. Para ver el tendón del músculo subescapular, le pedimos al paciente que haga una rotación externa, le pedimos al paciente que haga un movimiento como, por decirlo de una manera, como pidiendo algo con la mano. Y esta es la forma básica en que vamos a tener una rotación externa para valorar el músculo o tendón del músculo subescapular. También podemos observar cómo se vería con la rotación externa directamente con una imagen. Podemos identificar básicamente el tendón del músculo subescapular. eh, Podemos identificar diferentes estructuras, pero básicamente a este nivel, con esta rotación externa, esta es la imagen que queremos llegar a adquirir. También tenemos el eje corto en cuanto a la relación de la rotación externa, pero ya eso es, por mencionar algo, la forma en que obtenemos dos planos. También al momento de evaluar la subluxación o dislocación del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, tenemos que identificar un movimiento giratorio de aproximadamente 90 grados para identificar el eje longitudinal del músculo subescapular y básicamente aquí vamos a realizar un movimiento lateral sobre el surco bicipital para asegurarnos de que la cabeza larga del tendón del bíceps braquial se encuentre normalmente en el surco bicipital. Entonces, básicamente eso para llegar a verificar si existen o no subluxaciones o luxaciones. En cuanto a la anisotropía y el tendón del subescapular, tenemos que tomar en cuenta que este no se salva de este fenómeno. Podemos identificar aquí ciertas áreas en la longitud de las fibras del músculo subescapular en donde podemos identificar áreas hipoecoicas que hacen relación a este fenómeno. Entonces, hago siempre énfasis en esto porque puede llegar a ser confundido con algún tipo de rotura entre otro tipo de alteraciones. Una vez que hemos evaluado estos músculos, vamos a pasar en cuanto al orden a evaluar el supraespinoso y el intervalo rotador. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que le vamos a pedir al paciente que haga una forma de posición en relación a tomar su billetera. ¿Qué es lo que ocurre? Esta se llama una maniobra de Kras modificada. Le pedimos al paciente que haga este tipo de movimientos para poner la mano ipsilateral que está siendo evaluada posterior hacia el nivel de de la cadera o del glúteo para ver prácticamente el músculo supraespinoso.
Entonces, aquí podemos hacer énfasis en dónde podríamos identificar el músculo supraespinoso y su relación con el eje largo. ¿Cómo vamos a poner el transductor? Lo vamos a poner de la siguiente manera. Una de las principales técnicas para encontrar el músculo supraespinoso es encontrar el tendón del bíceps y partir de aquí. Entonces, vamos a movilizar posteriormente el transductor, manteniendo la orientación longitudinal hasta encontrar el tendón del supraespinoso a nivel del tubérculo o de la tuberosidad mayor y la cabeza humeral en el surco humeral. Entonces, esta es la forma en que identificamos el bíceps con el transductor y posteriormente con una serie de movimientos identificamos el músculo supraespinoso. Entonces, aquí podemos identificar cómo se va a observar el músculo supraespinoso, haciendo énfasis en las facetas, ¿verdad? Lo que había comentado anteriormente, identificamos cómo va a estar su relación con la faceta superior y también podemos identificar básicamente que tratamos de este nivel aproximadamente cuando tenemos este tipo de imágenes. A continuación podemos observar asimismo diferentes estructuras adyacentes, podemos identificar la faceta superior en relación a estas puntas de flecha, podemos identificar asimismo en cuanto a esta flecha curva, lo que vendría a ser una porción de la bursa subacromial y subdeltoidea que va a verse prácticamente hipoicoica debido a estar colapsada. También podemos identificar lo que vendría a ser la cabeza humeral, y podemos observar asimismo otra parte de la relación en cuanto a la bursa con esta flecha parcialmente ondulada. Esta es la imagen que nosotros buscaremos al momento de realizar este corte y básicamente eso, ¿verdad? Entonces también tenemos que tomar en cuenta el tendón del supraespinoso a nivel de la cabeza humeral e intervalo de los rotadores, siempre haciendo énfasis en estas alteraciones. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque el corte ya lo hemos visualizado. Entonces, una vez que ya hemos evaluado, vamos al siguiente paso, que es la articulación acromioclavicular, evaluar la bursa subacromial subdeltoidea y también una evaluación dinámica del pinzamiento subacromial. Entonces, ya vamos a irnos con el transductor a una porción más superior a nivel del hombro y vamos a decirle al paciente que haga diferentes movimientos que ya voy a representar. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí lo que vamos a hacer es un poquito de énfasis a nivel de la articulación acromioclavicular y vamos a poner el transductor sobre la cara superior del hombro. Entonces, aquí lo que andamos buscando básicamente es la articulación acromioclavicular con algunos contornos hiperecogénicos que van a ser directamente relacionados o caracterizados por los accidentes óseos de la clavícula distal y el acromión. Entonces, podemos observar a continuación cómo se vería una imagen ecogénica a nivel de la articulación acromioclavicular. Podemos identificar asimismo los contornos óseos adyacentes en relación a lo que es el acromión y lo que es la clavícula, siempre ubicando el transductor sobre una posición superior en relación al hombro. Aquí podemos observar la bursa subacromial subdeltoidea y la evaluación dinámica de un pinzamiento subacromial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El transductor se va a mover lateralmente desde la articulación acromioclavicular y se va a colocar sobre el borde lateral del acromión. Entonces, una forma de visualizarlo es la siguiente. Podemos identificar las diferentes estructuras y básicamente aquí tenemos que hacer mayor énfasis a nivel de esta bursa. Recordemos que por lo general las bursas cuando son patológicas es cuando vamos a observarlas de una manera más identificable. Por ejemplo, cuando tenemos una acumulación de líquido articular, es el mismo fenómeno que se va a dar en una bursitis, ya sea visualizado en un estudio ultrasonográfico como una caracterización hipoecoica o definitivamente hipointensa en algún tipo de secuencia cuando se realizan imágenes por resonancia magnética. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos la identificación de la articulación, podemos identificar la porción en relación a, a lo que vendría a ser la tuberosidad mayor, podemos observar el acromión, podemos identificar asimismo lo que va en relación al tendón del músculo supraespinoso y la bursa eh, subacromial subdeltoidea. Entonces, básicamente esta es la imagen que tenemos que identificar para este tipo de evaluación. También tenemos que tomar otro paso a considerar cuando hacemos otros tipos de movimientos. Entonces, le decimos al paciente que active el brazo, que lo eleve hacia su lado para hacer este tipo de identificación de estructuras musculares y solamente le vamos a decir
que haga este movimiento constantemente para reubicar el transductor e identificar los siguientes planos de imagen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La acumulación de líquido bursal en el borde lateral del acromión o el chasquido del tejido bursal indica por lo general un pinzamiento subacromial. Algo que tomamos en cuenta también es la forma en que vamos a visualizar estas imágenes. No voy a hacer tanto énfasis en esto porque ya las mencioné anteriormente, pero recordemos siempre que no solamente nos guiamos del manguito rotador, sino que también tenemos que valorar las bursas cuando éstas sean realmente valorables. Entonces ya casi para ir terminando tenemos que tomar en cuenta uno de los últimos pasos, que sería el músculo infraespinoso redondo menor, y hacer un poquito de énfasis en lo que vendría a ser el labrum posterior. Tenemos que tomar en cuenta que el labrum va a ser dividido en un labrum anterior y labrum posterior, pero aquí básicamente por ecografía lo que nos interesa básicamente es el labrum posterior. Recordemos que al final gran parte de estos estudios van a ser correlacionados y van a ser anexos con una resonancia magnética, pero el ultrasonido es como uno de esos pasos principales o primeros pasos para realizar, para realmente identificar si hay algún grado de patología. Entonces tenemos que tomar en cuenta la ubicación del infraespinoso y el redondo menor, el posicionamiento y la localización del paciente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente, la identificación de estas estructuras va a ser a un nivel póstero superior del hombro. Vamos a identificar las siguientes estructuras musculares y básicamente tenemos esta relación: el músculo infraespinoso, el músculo deltoides de una manera más superficial y el músculo redondo menor, como podemos identificar en estos planos. Entonces aquí podemos observar eh, las diferentes formas en que vamos a poner el transductor y el resultado posterior a esta evaluación. Aquí podemos identificar el músculo deltoides, aquí podemos observar la tuberosidad mayor y aquí podemos observar la relación entre ambos músculos. Lo que tomamos en cuenta también es que para el eje largo y el labrum posterior y la relación con el músculo infraespinoso, tenemos que tomar en cuenta la articulación glenohumeral. Aquí podemos observar su relación con el húmero. Podemos identificar el tendón infraespinoso adyacente. Podemos observar lo que vendría a ser el labrum glenoideo. Recordemos que estamos haciendo una evaluación del labrum posterior y la forma como se va a ubicar el transductor a este nivel. Vamos a tomar en cuenta también algo importante que sería la unión miotendinosa y la muesca espinoglenoidea. Vamos a tomar en cuenta que la colocación del transductor va a ser sobre la cara posterior del hombro en una posición neutra y básicamente lo que vamos a tener es una imagen ecográfica correspondiente hacia los contornos característicos de la cabeza humeral. En esta ocasión lo que podemos identificar siempre podría ser parte del glenum, del labrum glenoideo, y podemos identificar asimismo algunas de las estructuras adyacentes, como ser el músculo en relación al infraespinoso. Vamos a notar la unión músculo-tendinosa con estas flechas rectas en esta porción superior y vamos a identificar lo que vendría a ser parte del tendón central con estas flechas curvas. Básicamente eso por esta parte y bueno. Ya para finalizar, solo adjunto algunas imágenes realizadas por Da Vinci. Básicamente tomamos en cuenta que la consideración anatómica de estas estructuras han sido llevadas al estudio desde hace varios siglos. Entonces, tomamos en cuenta siempre la importancia de estos y básicamente eso. Cierro la clase con estas imágenes y les agradezco la atención.